es decir, es una resistencia eléctrica. El grado de oposición a la transmisión de corriente se denomina resistencia y este dispositivo, en estricto rigor, se denomina resistor. Longitud L y sección transversal A que vale πr cuadrado. Existen dos formas experimentales de obtener el grado de oposición a la corriente de este cilindro. La corriente circula, por si acaso, longitudinalmente y en este caso va hacia la derecha. Bueno, la primera forma es una forma geométrica que implica medir la longitud y por lógica, mientras más largo sea este cable, mayor va a ser el grado de oposición a la corriente, porque la corriente tiene que recorrer una mayor distancia, así que va a perder más energía en el trayecto. Así que la resistencia es directamente proporcional a la longitud, pero por otro lado, mientras más espacio haya para transitar, menor va a ser la resistencia. Así que la resistencia es inversamente proporcional al área. Y la constante de proporcionalidad depende del material. Y en este caso la constante de proporcionalidad se simboliza con la letra griega ρ, que se mide en ohm por metro. Cada material tiene una resistividad distinta. El inverso de la resistividad es la conductividad. Es decir, si un objeto es muy resistivo, va a ser muy conductivo, o sea, si es muy resistivo, va a ser poco conductivo y viceversa. Son inversamente proporcionales. La resistividad se mide en ohm por metro, así que finalmente la forma geométrica y experimental de obtener la resistencia es con la fórmula ρ por longitud partido por área. Es bueno saber que la resistencia puede ser ómica o puede ser no ómica. ¿Ya? Cuando es ómica es una resistencia lineal. Esta fórmula que estamos viendo representa en forma perfecta o casi perfecta al material. Es un material lineal. ¿Ya? Lo digo porque existen materiales naturales como roca, por ejemplo, fibra muscular, etcétera, que no son resistencias ómicas. Es decir, satisfacen las afirmaciones que acabo de hacer en forma más o menos un 50% o menos. ¿Ya? Sin embargo, todos los materiales se pueden modelar en forma aproximada como resistencia ómica. La resistencia ómica es el punto de partida para modelar cualquier material real. ¿Ya? Esto es así porque el gráfico de la diferencia de potencial en función de la corriente, si bien puede que no sea recto, se puede aproximar en alguna parte a una recta. ¿Ya? En matemática uno ve que cualquier objeto curvo, que cualquier gráfico curvo, puede ser aproximado en parte a una recta, si se ve lo suficientemente cerca, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, para que haya corriente, tienen que aplicar energía, lo cual se ve simbolizado por la diferencia de potencial en los dos extremos. Es decir, los extremos de este cilindro tienen que estar conectados a una batería, ¿ya? Para que pueda circular la corriente. Por otro lado, el efecto de aplicar energía al sistema va a ser un flujo de energía cinética, transportada, en este caso que es un cable metálico, va a ser energía cinética transportada por los electrones con capacidad de moverse, por electrones libres. Así que el efecto va a ser una corriente, es decir, cuánta carga pasa por cada segundo. Entonces, la diferencia potencial se mide en volt, o energía por unidad de carga, joule dividido por coulomb, mientras que la corriente se mide en carga por unidad de tiempo,
O sea, Coulomb dividido por segundo, y eso es ampere. ¿Alguna duda? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, Sí, ya. sí, profe. Ok, Fernando. Valentina, no me queda claro, resistencia ómica. Ya. Una resistencia artificial o idealizada tiene un gráfico, voltaje versus corriente, el gráfico que están viendo al centro, ¿ya? Tiene un gráfico recto, una recta ascendente. O sea que voltaje y corriente son directamente proporcionales, ¿ya? Esos, en estricto rigor, solo ocurre con resistencias artificiales, resistencias creadas por ser humano para que funcionen en computadores, celulares, etc. Son directamente proporcionales. En cambio, si ustedes toman un objeto del mundo natural, corteza de árbol, una piedra, un papel, cualquier cosa, el gráfico no va a ser así, no va a ser recto. Sin embargo, independiente del dibujo que hagan, una curva, toda curva se puede aproximar en cierto tramo a una recta. Así que por eso el punto de partida es estudiar resistencias ómicas. Es decir, alguien puede preguntar, ¿pero por qué estudiamos resistencia ómica si en el mundo natural no existen resistencia ómica? Es verdad, no existen. Pero cualquier gráfico, cualquier curva se puede aproximar a una recta. Las resistencias naturales son no ómicas, es decir, el gráfico no va a ser recto. Bueno, entonces la primera forma de medir resistencia es una forma geométrica, midiendo longitud, midiendo área y multiplicándolo, haciendo el cociente y multiplicándolo por la resistividad, ¿ya? La segunda forma es una relación causa-efecto, ¿ya? La causa, en este caso, es la batería, simbolizada por B, diferencia potencial, y el efecto es la corriente que puede circular por este cilindro, ¿ya? Medida en ampere, ¿ya? Eso es lo que está mostrando el gráfico central. En el gráfico central se lee, para una resistencia ómica, esto es independiente del tiempo, ¿ya? Siempre el gráfico va a ser así, no importa si lo miden ahora, en 10 segundos más, en 1 hora más, etc. El gráfico siempre va a ser el mismo, ¿ya? En el mundo real, por ejemplo, si lo hacen con tejido vegetal, ¿ya? Una hebra de celulosa, etc., a medida que transcurre el tiempo, el material se va a calentar, así que el gráfico va a cambiar de forma. Pero en una resistencia ideal o en una resistencia ómica, esto no pasa, ¿ya? Bueno, cuando es independiente del tiempo, se puede definir la pendiente de este gráfico, dado que es una constante, porque es una recta, ¿ya? Se puede definir como la variable que caracteriza al objeto por el cual circula la corriente. Y esa variable es la resistencia. La resistencia va a ser la pendiente del gráfico B versus I, ¿ya? Entonces, en el último dibujo, el de la derecha, podemos ver que calculamos la diferencia vertical, delta B, la diferencia horizontal, delta I, y al hacer la división, vamos a tener la resistencia. No se olviden que como esto es una relación causa-efecto, si no hay causa, no hay efecto. Eso implica que el gráfico pasa por el cero, ¿ya? ¿Alguna duda? Carlos Arraño, ¿alguna duda? No hay duda, ya. Ok. Bueno, entonces, esas son las dos maneras de encontrar la resistencia, realizando mediciones al estilo físico, al estilo experimental,
Primera forma, midiendo longitud y área, y segunda forma, relacionando causa con efecto. La causa es la diferencia potencial representada por la batería, y el efecto es la corriente medida en amperes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una resistencia? La resistencia, como la palabra lo dice, resisten el flujo de corriente, pero al hacer eso, como lo resisten, va a haber fricción. Es decir, el efecto de la fricción es convertir la energía cinética de los electrones en calor, en agitación microscópica. Por lo tanto, ¿una resistencia para qué sirve? Sirve solamente para convertir la energía eléctrica en energía calórica. ¿Ya? Para convertir energía eléctrica en energía calórica. Y eso se llama efecto Joule. ¿Ya? La capacidad de un dispositivo electrónico de convertir energía eléctrica en energía calórica. Así que, mientras más tiempo esperen, más calor va a haber emitido la resistencia. Son directamente proporcionales. Mientras más tiempo esperen, más calor va a haber emitido. Por eso existen los calentadores eléctricos. ¿Ya? Convierten energía eléctrica en calor, y para que hagan hervir el agua tienen que esperar cierta cantidad de tiempo, porque por cada segundo se emite energía calórica a un ritmo constante. ¿Ya? O sea, joules por segundo. ¿Cuánta energía calórica se emite por unidad de tiempo? Joules dividido por segundo se llama potencia. ¿Ya? Y eso se mide en watt. ¿Ya? La potencia se mide en watt en el sistema internacional. Para una resistencia eléctrica, la forma de obtener la potencia, es decir, cuánto calor emite por cada segundo, se obtiene multiplicando voltaje por corriente, V por I. ¿Ya? V por I nos va a dar cuánta energía se emite por cada segundo. Por otro lado, en una resistencia, V, la diferencia potencial es I por R, así que en vez de V pueden colocar I por R, ¿ya? Y por otro lado, la corriente es V partido por R, así que en vez de corriente pueden colocar V partido por R, y en ese caso la fórmula les quedaría V cuadrado dividido por resistencia. ¿Ya? Ya, ahora estamos viendo lo que se conoce como resistencia en serie. Si bien R1 y R3 se ven geométricamente paralelos, ¿ya? No están conectados en paralelo porque cada resistencia está conectada en forma consecutiva, una a continuación de otra. ¿Ya? En física eso se llama conexión en serie. ¿Ya? Cada resistencia está conectada una a continuación de otra. Y nos podemos preguntar si en vez de tener tres resistencias, si podemos reemplazar esto por una sola. ¿Ya? Y efectivamente se puede reemplazar por la resistencia equivalente, que cuando está todo en serie, se calcula como la suma de las tres resistencias. ¿Ya? De la diapositiva anterior vimos que la resistencia era V partido por I, o sea, la unidad va a ser voltaje dividido por amper. Y eso se llama ohm. ¿Ya? Así que la resistencia equivalente en ohm, en un circuito en serie, va a ser igual a la suma de las tres resistencias. ¿Ya? Y eso es lógico porque los electrones cuando se muevan no van a tener que enfrentarse solo con R1. Van a perder energía en R1, en R2 y en R3. ¿Ya? Así que hay que sumarlas. Además es bueno saber que cuando la conexión está en serie, la corriente va a ser la misma, porque esto es como una tubería por la que circula agua. ¿Ya? Si por una parte circulan tantos litros por segundo, y como es una única tubería, y como no se pierde ni se gana flujo, entonces la corriente de agua, o la corriente eléctrica en este caso, ¿ya? Tiene que ser constante. Es decir, la corriente en R1 es igual a la corriente en R2 y es igual a la corriente en R3. ¿Ya? Y por otro lado, la energía se divide. La energía de la batería se divide en R1, en R2 y en R3. Por lo tanto, la diferencia potencial en R1 más la diferencia potencial en R2
más la diferencia potencial en R3 va a ser igual a la diferencia de potencial que emite la batería. ¿Ya? Abajo dice que Rec es la resistencia equivalente y es igual a la suma de las resistencias individuales. ¿Ya? Además, acabamos de ver que la corriente es constante y que el voltaje se divide en estas tres resistencias. ¿Ya? Por otro lado, a la derecha, tenemos resistencias en paralelo. A diferencia del circuito en serie, ¿cómo se define en paralelo? ¿Ya? No es que sean paralelas, por casualidad en este dibujo se dibujaron paralelas. ¿Ya? De verdad, un circuito en paralelo, la resistencia tiene que tener dos puntos en común, no importa cómo las dibujen. Por ejemplo, R3 la podría dibujar horizontal en vez de vertical, no se vería paralelo, ¿ya? Pero estaría conectada en paralelo por el hecho de tener dos puntos en común, en este caso el punto de arriba y el punto de abajo. ¿Ya? Eso implica que las resistencias están en paralelo. En este caso, la corriente se bifurca, la corriente original, la que está dibujada en rojo, se bifurca, una parte pasa por R1, otra por R2 y otra por R3, así que la suma de las tres corrientes, I1 más I2 más I3, es la corriente neta, pero como la diferencia potencial, cuando la miden con un voltímetro, implica conectar un extremo del voltímetro, el rojo, en el polo positivo, mientras que el negro se conecta en el polo negativo, ¿ya? Y lo que hace el voltímetro es restar voltaje rojo menos voltaje negro. Eso implica que los puntos superiores son equivalentes, los puntos superiores de la batería, de R1, de R2 y R3, corresponden al mismo punto, aunque se dibujen distintos, son el mismo punto, y los puntos inferiores también son iguales, por lo tanto, los voltajes son iguales. Diferencia potencial en R1 es igual a diferencia potencial en R2, es igual a diferencia potencial en R3, y esto es igual, en este caso, en este dibujo, es igual a la diferencia potencial de la batería. ¿Ya? Considerando eso, que la corriente se bifurca y que la diferencia potencial es igual, uno puede escribir dos ecuaciones, una para la corriente, otra para la resistencia, otra para el voltaje, ¿ya? Y se despeja la resistencia equivalente. ¿Cómo se define la resistencia equivalente? Voltaje total partido por corriente total. Y en este caso eso va a dar 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 a la menos 1. ¿Ya? Entonces, en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de cada resistencia individual. ¿Ya? Vicente pregunta si se puede dibujar de otra forma. Ya, eso lo vamos a ver en la ayudantía. Sin embargo, es tan simple como, en vez de dibujar una resistencia de arriba hacia abajo, dibújenla de izquierda a derecha. ¿Ya? Y ya visualmente no va a aparecer en paralelo, pero si tienen dos puntos en común, entonces están en paralelo. ¿Ya? ¿Hay más dudas? No, profe. Camila, ya, Camila tiene una duda. Dígame, Camila. Ya. ¿Cuál es la fórmula de voltaje? ¿Ya? O diferencia potencial. Una forma de calcularlo es corriente por resistencia y por R, ¿ya? Y la otra forma de calcularla es, dado que voltaje es energía por unidad de carga, pueden dejar que por un cable pase, por ejemplo, un coulomb y ver cuánta energía cinética lleva ese coulomb de carga. Se hace la división entre energía y carga y tienen voltaje. ¿Ya? Entonces, primera forma de calcularlo sería I por R, corriente por resistencia,
Y la segunda es energía dividido por carga. ¿Ya? ¿Más dudas? Catalina Allende, ¿alguna duda? No, ya. Ya, entonces dejamos este bloque de cátedra hasta aquí. Aprovechen el tiempo para ver el video, ¿ya? El video sobre circuitos de resistencias. Por si acaso dice circuitos de resistencia porque hay circuitos de condensadores, circuitos de bobina, circuitos mezclados, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando aplicamos la ley de Ohm, son solo resistencias, ¿ya? Hacemos el intermedio, aprovechen de ver la guía, de ver el video, ¿ya? Y continuamos con el seminario a las 10:15, ¿ya? Entonces, nos vemos luego, ¿ya? Me despido por un ratito. Que estén bien. Nos vemos.